y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Amén. Gloria a Dios. Oramos, mis hermanos. Padre, gracias, Señor eterno, por esta hora. Gracias, Señor Jesús, por este privilegio. Gracias, Padre Celestial, por permitirme en este momento, Señor, venir aquí a este lugar, aquí, Señor eterno, en tu casa, donde tú has prometido bendecir a tu pueblo, Señor eterno. Glorifícate, Señor eterno, esta noche en la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes. Queremos adorar y glorificar tu nombre, Señor, que es sobre todo nombre. Poderoso Santo de Israel, quédate, Señor eterno, de principio a fin. Enséñame, Señor eterno. Háblame, Señor eterno, a mí, Señor eterno, para poder, poderoso Dios, entender y comprender las enseñanzas y las escrituras de la Biblia. Poderoso Santo de Israel, mi alma te alaba, Señor. Mi alma te glorifica, Padre Celestial. Grande eres tú, Señor. Solo tú eres digno de toda adoración. Solo tú eres digno de toda alabanza. Solo tú eres digno de exaltar tu nombre en todo momento, en todo lugar y en todo tiempo, Señor. Gracias, Padre Celestial. Bendito sea tu nombre por siempre y por todos los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor. Padre, gracias. Una vida plena se puede vivir en Cristo Jesús. Una vida plena se puede tener en Cristo Jesús. Esa es la única forma. La vida que Jesús nos da es tan placentera en comparación con la que el diablo ofrece. La vida que Cristo nos da es completamente diferente. Hay momentos que nosotros pensamos que la vida del cristiano es difícil. Yo he comprobado, he podido entender en este tiempo que he caminado en la senda de Dios, que es más difícil caminar sin Cristo. Es más difícil andar sin la protección de nuestro Señor Jesús. El mal que agobia a esta humanidad es la poca claridad que se tiene acerca de la vida espiritual. A raíz de eso, el cristianismo es muy cuestionado, poco creído por la humanidad, y a cualquiera se le hace más fácil la vida placentera y disoluta que lleva en el pecado, camino en donde el hombre se siente libre para los placeres del pecado, pensando que no tiene ningún compromiso con Dios. Ese es el problema que pasa en este tiempo. Incluso, voy a decir esto, incluso hasta en las propias iglesias estamos viendo que hay gente que no quiere compromiso con Dios. Hay hermanos que no quieren comprometerse en hacer la obra, en aceptar un pequeño privilegio. Pero entrando por la puerta que Cristo ofrece, lo que dice en el versículo 9, dice así: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Cuando vengo a decir, cuando esta palabra nos dice entrará y saldrá y hallará pastos, no quiere decir que tiene que estar entrando y saliendo del evangelio, mi hermano. No tiene que decir, no tiene que pensar en de que usted va a venir un día a la iglesia, una semana a la iglesia, y va a dejar 2 semanas sin venir y hacer lo que quiera y sentirse libre, sentirse sin compromiso,
sin compromiso de que usted ha estado en el camino del Señor. Es cuando empieza una vida, o sea, pero cuando uno entra a la puerta que Dios, que Cristo ofrece, es cuando empieza una vida plena. Es cuando empieza una vida sin problemas, una vida. Jesús hace esta gran declaración: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Cuando hacemos esta referencia, no queremos decir de que es posible que nosotros podemos entrar y salir del Evangelio. No, mi hermano. Cuando usted hizo ese compromiso de adorar y glorificar el nombre de Dios y le dijo al Señor en aquella oración de fe: Señor, te acepto como único y suficiente Salvador de mi alma, y ayúdame a adorarte, ayúdame a glorificarte, ayúdame a andar en tu camino. Ese día usted se comprometió, ¿verdad? Gracias. Jesús es caballero, Él no lo va a detener, pero le va a ofrecer una vida placentera, una vida de paz. Cuando vemos esta expresión de entrar y salir, no debemos entender de entrar y salir del Evangelio, sino que el camino de Dios comienza por entrar por la puerta que es Cristo Jesús, y así por medio de Él venimos a ser parte de su iglesia, y al entrar a su iglesia el hombre llega a estar completo en Cristo, de modo que la iglesia viene a ser el lugar donde podemos descansar seguros y sin temores, y así siempre tenemos la bendita provisión de Dios para que nada nos falte en su caminar. Para que nada nos falte en su caminar. Venimos a ver, porque aquí dice que Él es el buen pastor. Él es el buen pastor, y el que sus ovejas lo conocen. Verá, el buen pastor su vida da por las ovejas. Mis hermanos, el pastor no depende de la iglesia, el pastor depende de Dios. El pastor depende de Dios. Yo aquel día lo decía y hoy lo voy a volver a repetir. No es responsabilidad del pastor que se mantenga usted lleno del Espíritu Santo. Es su propia responsabilidad mantenerse lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo lo va a hacer? Orando todos los días, clamándole a Dios, andando en santidad. Es que andar en santidad, porque en realidad aquí sí es fácil. Aquí en este lugar sí es fácil. Yo les puedo decir, en el lugar donde yo anduve hoy, allá en Guatemala, yo podía ver, encontré un amigo que estuvo aquí conmigo en los años 80, y él andaba tomando, pero estaba hablando del Evangelio. Estaban tomando, pero estaban hablando del Evangelio. Y estaban hablando y reconociendo que lo que estaban haciendo era pecado. Reconociendo que ellos estaban mal, que ellos no podían andar en santidad, ¿verdad? Porque es difícil, mis hermanos. O sea, cuando yo les digo que es más fácil estar en el camino del Señor que afuera, les estoy diciendo porque mantenerse apartado del mal quiere decir santo. Sencillamente la santidad no es que usted va a andar con alas o andar caminando apartado de toda la gente, apartado del mal, buscando esa santidad progresivamente cada día. Cada día tenemos que buscar esa santidad. En comparación del versículo 10, dice así. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, él se está declarando que hay gente, hay ladrones. Yo una vez me dijo un amigo, ahí trabajaba en el car wash, y me dijo, ya te metiste al evangelio, con solo que no te vayas a ser pastor, me dijo. Lo primero que me dijo, ojalá no te vayas a ser pastor. Y le dije yo, ¿pero por qué? Porque los pastores, me dijo, solo andan buscando el dinero y enriquecerse con eso de ser pastor. Yo le dije, una cosa te voy a decir, le dije, yo sé, le dije, que no hay pastores ladrones. Yo sé, le dije, que no hay ningún pastor ladrón, le dije.
pero ¿cómo puedes decirme eso? Me dijo, si yo veo en las noticias. Es verdad, le dije, hay ladrones que se hacen pasar por pastor, que es distinto, le dije. Pero un pastor que Dios pone en un lugar no es ladrón, le dije. No es, porque es enviado del Todopoderoso y Él es el que lo ampara. Por eso les dije antes, un pastor no depende de la iglesia, depende de Dios. Y yo hasta hoy, se lo digo, hasta hoy yo casi no entiendo cómo es posible que un pastor permanezca. Es que tanto problema que día y día viene a los pastores. En todos los aspectos, mis hermanos, en todos los aspectos, no solo en la propia congregación, en la iglesia en general, sino que en todos los aspectos viene a caminar. Pero Jesús dice, yo soy el buen pastor. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es lo que está diciendo. O sea, aquí menciona como el diablo, el ladrón, conduce al hombre por una senda supuestamente placentera, pero su intención es llevarnos a la muerte. En la vida que el hombre lleva sin Dios, el diablo les roba la felicidad. La humanidad piensa que es más fácil seguir el camino del diablo, aunque es más difícil que el camino de Dios. Pues Jesús lo dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es suficiente, mis hermanos, yo le creo al Señor. Mi yugo es fácil y mi carga, dice, es suave. Mi carga, dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué quiere decir? Que la carga que Dios no le va a poner a ningún hombre, una carga que no la pueda llevar. Una carga. Uno cuando carga un animal allá, le pone lo que le aguanta. Como el animal no puede hablar, ¿verdad? Pero Dios no es así. Dios no es igual a nosotros. Dios es Dios, mis hermanos. Dios nos formó y nos hizo a su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza. Por eso me decía aquel amigo, me decía, ¿cómo es posible que Dios se haya arrepentido de haber hecho al hombre? ¿Cómo es posible que Dios se haya arrepentido si lo hizo a imagen y semejanza de Él? Y yo le digo, lea Génesis 6:6. Lea lo que pasa. O sea que en esa expresión que dice ahí en Génesis 6:6, no dice que se arrepintió de haber hecho lo, sino que le dolió. Le dolió en su corazón porque vio que el hombre se inclinaba solamente al mal. Solamente al mal. Eso es lo que dice. No dice que se arrepintió de haberlo hecho, porque lo hizo a imagen y semejanza de Él. Le dolió haber hecho al hombre porque vio que en realidad el hombre buscaba solamente el mal. Así es de que dice, en cambio, el camino de Dios, Jesús lo describe diferente. Yo he venido, dice, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así lo describe Cristo. Es un camino que es para bendición. O sea, es de que nosotros, yo quiero leer lo que dice, lo traigo escrito aquí para no estar fojeando mucho la Biblia. En Hechos 20:28 dice, por tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia del Señor fue ganada con su propia sangre, mis hermanos. Nosotros hemos sido lavados. Nosotros hemos sido lavados con esa sangre preciosa que Cristo derramó en el madero de la cruz. Porque allá, en el madero de la cruz, allá en el monte Calvario, cuando perdonó al que perdonó, que era vil pecador, cuando me perdonó a mí, mis hermanos. Cuando me perdonó a mí, allá mismo lo hizo, allá donde lo perdonó a usted, allá donde sufrió por nosotros, allá donde se hizo pecado, allá donde se hizo vil por cada uno de nosotros, mis hermanos. Si nos ponemos a pensar en eso, no tenemos que darle muchas vueltas a las escrituras. Dice, dice después aquí, dice, así que el asalariado, o sea,
Dice, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. O sea, imagínense, por eso es de que yo digo, yo hasta hoy no veo, imagínense que a quien tenemos como un buen pastor, era David, ¿no? Jesús y David. Por eso es que dice, de toda la gente le decía, cuando pasaba en las aldeas y miraba a algún ciego y le decía, Jesús, hijo de David. Por eso era comparado como hijo de David, porque en realidad David fue un pastor que de verdad cuidaba las ovejas. Venía un lobo y dice que lo agarraba y lo mataba. Entonces yo por eso hoy en día, cuando yo veo, porque yo he visitado varias iglesias y he escuchado lo que pasan los pastores, nosotros no sabemos las luchas y las pruebas que están pasando los pastores. La gente se da cuenta, la gente solo critica, la gente solo dice, yo no voy a la iglesia, dicen, porque allí hacen eso. Yo no voy a la iglesia porque siempre hay excusas, ¿va? Pero se van para la discoteca, se van para la barra, se van para la playa, se van para la fiesta, y allí hay siempre gente que no los quiere, Entonces tenemos que entender de que el buen pastor cuida las ovejas, el buen pastor cuida el rebaño, el buen pastor cuida su casa, ¿verdad? Y tenemos que entender que podemos estar nosotros en dificultades, pero el pastor tiene que estar ahí. El pastor no sale huyendo. Yo lo dije la vez pasada aquí. Hoy con esta pandemia se pudieron declarar aquellos que no pudieron. Muchos ministerios fueron cerrados. Muchos ministerios ya no quisieron abrir porque no les convenía. Entonces esos no eran llamados. Esos no eran llamados de Dios. Así de que, mis hermanos, necesitamos tener confianza en el caminar de Cristo, porque esa es la única forma que nosotros podemos llevar a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros amigos. Él decía que estaba invitando a tres amigos, y eso me ha pasado a mí desde que yo empecé a caminar en Cristo. Nosotros cuando hacíamos la célula, yo invitaba y me decía, ok, el jueves nos vemos allí, nos vemos el jueves, pero el día jueves ya no contestaban el teléfono. El día jueves ya no contestaban el teléfono. Había un hermano aquí cerca por las 10 calles que él lo que decía, tengo carne asada. Eso es lo que dije, vamos a tener una carne asada, y salía aquí por la calle, por la New Avenue, y decía, vamos a tener carne asada, y iban a comer. Cuando llegaban preguntaban, no, pero primero van a escuchar la palabra de Dios. De verdad él asaba carne en la tarde, en el patio, pero primero les predicaba, y así alcanzaba las almas, mis hermanos. Hay muchas formas de que nosotros podemos llegar a los corazones de la gente que anda perdida, la gente que necesita de Cristo, la gente que está desesperada. Hay mucha gente, nada menos, hoy antes de venirme, mi hija me dijo, el hijo de fulana de tal, una señora que conozco desde hace muchos años de Honduras, se suicidó, dejando tres niños, ya grandecitos los niños, dejando 3 niños, se suicidó. ¿Hubo alguna razón? Claro, el enemigo es el que anda buscando, porque sabemos bien que el que se suicida no tiene perdón. Es más, es que la única forma de encontrar la salvación es en vida, mis hermanos. Ya muertos no podemos nosotros, ni nadie, aunque le recen no sé cuántos credos para conseguir la salvación, no se puede. La única forma es cuando estamos en vida. Mientras hay vida, decía el pastor, hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. Dice, porque en Tito 1:7 dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. O sea, ¿cuántas veces, verdad?
¿Cuántas veces si nosotros nos vamos a la Biblia y nosotros empezamos, pero ¿quién soy yo para escudriñar a alguien si es así? Si solamente Dios. Dios es el único que puede juzgar. A usted lo único que le toca es orar por su pastor y orar por cada uno de nosotros, orar los unos por los otros. Yo no entendía esta palabra iracundo. Yo decía, pero ¿por qué? ¿Qué quiere decir esa palabra? Me fui al diccionario y la encontré. Iracundo quiere decir, es aquel que se va a la ira inmediatamente, el que tiende a enojarse rápidamente. Entonces yo soy iracundo en la casa, dije yo, porque es el que tiende a llenarse de ira inmediatamente. Eso es lo que quiere decir iracundo. Porque en aquellos años, cuando yo estaba jovencito, dije yo, estaba un grupo de música que se llamaban los iracundos. ¿Por qué decía yo? O sea, le pusieron ese nombre, yo no creo que por enojados, se lo pusieron porque no sabían. Yo cuando encuentro una palabra que no la entiendo, que no sé lo que quiere decir, me voy al diccionario para saber lo que significa, ¿verdad? En 1 de Pedro 5:2 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, ¿verdad? ¿Han visto al pastor que viene obligado o que lo trae la esposa obligado? ¿Verdad que no? Él siempre viene aquí porque sabe que Dios lo ha puesto en un lugar, y este es el lugar donde él tiene que apacentar la grey. Este es el lugar donde él va a estar. ¿Quién es el hombre para querer decirle a él no lo está haciendo bien? Nosotros no sabemos las horas que él se levanta, las horas que él se acuesta para orar por cada uno de nosotros, mis hermanos, a más de su familia, a más de su trabajo, a más de sus amigos, a más de este lugar, cómo se va a pagar la renta, cómo vamos a sobrevivir, cómo vamos a subsistir aquí. Así es de que sabemos de que Jesús es el buen pastor, y el buen pastor la vida da por las ovejas. La vida da por las ovejas. Sabemos que el asalariado, aquel dice que no cuida sus ovejas, no es un buen pastor, es un ladrón. Pero las ovejas, dice que las ovejas no, de suerte que no le oyen. Dice, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, dice Cristo. ¿Verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Así es de que cuando dice en la puerta para entrar y salir, no quiere decir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Grandes hombres que fueron colmados de riquezas materiales como lo fueron el rey David y Salomón, se dieron cuenta que en medio de sus riquezas el camino de Dios era lo más placentero y lleno de paz para ellos. Es lo único, porque Salomón dijo, todo lo que está debajo del cielo es vanidad. Todo lo que está debajo del cielo es vanidad. ¿Qué le pasó al rey Nabucodonosor por su altivez? Lo puso el Señor a comer pasto, y por 7 años. Por 7 años, imagínense que perdió la noción del tiempo, perdió la razón, pero hubo un momento que volteó a ver al cielo y dijo, el único Dios que existe es el Dios de los cielos, el Señor del universo. Gracias. ¿Verdad? Entonces, eso es lo único que nosotros, la vida que Cristo ofrece es una vida abundante y es la verdad de Dios para nuestras vidas. La vida que Cristo ofrece, mis hermanos, es lo único que nosotros podemos entender para mantenernos bien. Gracias. No quiere decir, muchas veces decimos, porque cuando aquellos iban en la barca para el otro lado de la ciudad, para la aldea o ciudad de Gadara, vino aquella tempestad y ellos dijeron, maestro, que perecemos. Porque habemos muchos, mis hermanos, muchos cristianos que decimos, ¿por qué me pasa esto si yo soy cristiano? ¿Por qué me sucede esto? Mas no entendemos, no llegamos a entender que Dios lo hace para glorificarse en nuestras vidas, para glorificarse en la vida del que lo sigue, del que lo ama, del que lo busca.
¿verdad? Yo recuerdo cuando empezaba, yo manejaba un carrito pequeñito, un Nissan Sentra, pero le daba ray al hermano, bueno, se me olvida el nombre, un hermano de allá de San Jorge. Y el hermano, una vez veníamos por allí y me dijo, hermano, me dijo, ¿cómo puede ser posible? Me dijo que estos en los changarros andan y miren las grandes trocas que tienen. Y yo ni a bicicleta llego. Y entonces me dijo, y yo dije, bueno, pero hermano, le dije yo, pero usted sabe la vida que ellos llevan. ¿Usted sabe? Sí, me dijo, pero ¿cómo es posible que estos andan en buenos carros? Imagínese, y yo tengo que pedirle raya a usted todos los días. Y él quizás quería decirle, mire la clase de carrito que usted tiene. En el trabajo a mí la gente me preguntaba, Señor, me decían, y usted me decía, se quitan los pies para entrar a ese carro. Me decían porque pensaban que no cabía, era chiquito el carrito. Entonces sí, pero yo ya después, pero imagínense cómo son las ironías de la vida. Cuando ya compré el carro, inmediatamente mi propia familia, mis propios primos me dijeron, miren cómo lo tiene la iglesia. Miren, ya está sacando dinero porque ya compró carro nuevo. O sea, que en el mundo no vamos a encontrar ninguna cosa que les esté completo para ellos. Si están unos, si está mal, lo van a criticar por estar mal. Si está bien, van a criticar porque está bien. De manera de que Dios es el único que a nosotros nos mantiene de pie, nos mantiene con salud y nos tiene aquí. Gloria al cielo. Porque imagínense que el único camino dice porque dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿verdad? ¿Qué carga usted puede llevar? Imagínese, yo pienso que la carga más grande que yo tenía en mi vida era amanecer de goma todos los lunes. Eso era lo peor que yo tenía. Eso era lo peor.